Yanine Áñez empezó fuerte. Primero se autoproclamó presidenta de Bolivia. Después se autoproclamó candidata a la reelección. Pero ahora parece que ha probado una buena dosis de realidad y poco a poco empieza a desautoproclamarse de todo. Y existen varios y poderosos motivos detrás de su decisión. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor. Porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Según una encuesta publicada la semana pasada, si las elecciones fueran hoy, el candidato del Movimiento al Socialismo MAS, Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales, contaría con el 40% de los votos. Carlos Mesa lo seguiría con el 26% y Luis Fernando Camacho se situaría tercero con el 14%. Áñez, a pesar de ser la cara más visible del supuesto retorno a la democracia de Bolivia, apenas si lograría superar al candidato del evangelismo. Vaya por Dios, nunca mejor dicho. La clave de su renuncia está en que, según la ley electoral boliviana, si un candidato obtiene el 40% de los votos o más y supera por al menos el 10% a su rival más inmediato, sería proclamado presidente sin necesidad de una segunda vuelta. Y la encuesta elaborada por Tu Voto Cuenta, un conglomerado de encuestadoras, universidades y medios, confirmaría precisamente el escenario de un Luis Arce ganador definitivo en primera ronda. Es principalmente por esta circunstancia que Áñez decidió vestirse de ayudante de Santa Claus, por segunda vez ya, y grabar su video acompañada de sus silenciosos compañeros de fórmula para anunciar que declinaba su candidatura a la presidencia. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Y bueno, Yanine, estas son las cosas que pasan cuando te crees reina de algo, pero después te da por hacerte la magnánima y someterlo a votación. ¿A quién se le ocurre? Pero lo más llamativo de todo esto no está en que una candidata que venía detrás de la ambulancia en la carrera por la presidencia renuncie. Lo llamativo está en las implicaciones que esto tiene. Primero, porque otorga total credibilidad a los números de la encuesta. Porque Áñez bien podría haber dicho que el estudio había sido pagado por los sindicatos cocaleros de Cochabamba en contubernio con Nicolás Maduro, pero no. Al renunciar y dar los motivos que dio, da por bueno que el candidato defendido por Evo Morales es de largo el mejor situado en las preferencias de los bolivianos. Y segundo, porque los números del sondeo vuelven a dejar en entredicho las famosas denuncias de fraude que la auparon a la presidencia y que fueron respaldadas por la OEA. Ya ni es necesario recurrir a los varios informes que en estos meses expusieron el poco fundamento científico del estudio defendido por Luis Almagro. Basta con aplicar algo de lógica. En 2019, el principal argumento para cantar fraude fue: es imposible que Evo ganara en primera vuelta sin una gigantesca manipulación de los votos porque Bolivia ya dijo basta al masismo, etc. Sin embargo, en 2020, los mismos que decían que es imposible que el MAS gane en primera vuelta, ahora dicen que mucho cuidado, que el MAS está a punto de ganar en primera vuelta. ¿Cómo se explica que un candidato masista con menos popularidad que Evo Morales en las bases masistas esté a punto de lograr lo mismo que se supone que el propio Evo no logró? Ni siquiera suponer que los bolivianos que apoyaron la salida de Evo hayan quedado tan horrorizados por el concepto de democracia que trajeron al país Áñez, Mesa y Camacho que ahora quieran volver a los brazos del MAS explica que el panorama electoral de septiembre de 2019 sea prácticamente una copia calcada del de septiembre de 2020. No, la manera más razonable y lógica de explicar esa igualdad entre las preferencias políticas de 2019 y 2020 es que no existió ningún fraude, así de simple. No es coincidencia que los mismos medios que avalaron a ojos cerrados y aplaudieron con entusiasmo el discurso del fraude masivo o estén en abierta campaña electoral por las opciones antimasistas como si en ello les fuera la vida, o por lo menos el prestigio. Me había dicho la vez pasada, don Carlos, no vamos a reconocer este resultado, Fernando. No lo vamos a reconocer porque hay un fraude gigantesco. Con Carlos Mesa siempre me quedo corto con el tiempo en estas entrevistas que me concede, lo cual le agradezco mucho. La oposición a Evo Morales, quienes lucharon por recuperar la democracia en Bolivia en los últimos
14 años, en ese momento no han podido ponerse de acuerdo. Pero vamos a escuchar el momento en que Yanine Áñez hace el anuncio y lo que podemos interpretar como una férrea defensa por la unidad. Su mensaje pone de manifiesto que entendió lo que muchos veníamos alertando desde hace tiempo: el peligro de esta segmentación del voto. Todo este despliegue de amor es porque necesitan que pierda Arce, no solo por una cuestión de preferencia, sino porque de lo contrario su abordaje mediático de un año entero sobre Bolivia quedaría más desprestigiado que un juramento de transparencia bancaria de las Islas Caimán. ¿Cómo podrían explicar a la audiencia que hace menos de un año Evo cometió un gigantesco y escandaloso mega fraude imponiéndose con 47% de los votos, pero su sucesor, cuasi improvisado por las circunstancias, obtendrá una cifra similar? Pero volviendo a la protagonista de este video, los motivos de la presidenta de facto para renunciar podrían no ser tan desprendidos como afirma. De hecho, tienen cierto aroma a fuga anticipada ante el escenario de un regreso del MAS al poder, para así no enfrentar las consecuencias del asesinato de más de una decena de partidarios de Morales en Sacaba en noviembre, o los diversos escándalos de corrupción y nepotismo en las filas de su ejecutivo. En estos últimos meses, Áñez ha debido de sentirse más sola que cuando se autoproclamó presidenta en una asamblea casi completamente vacía. Durante su gestión, Bolivia se convirtió en el tercer país más golpeado del mundo por coronavirus en proporción a su población, solo por detrás de Perú y Bélgica. Aunque la presidenta de facto intentó, como no, culpar de los efectos de la pandemia al anterior gobierno, escándalos como la compra de respiradores con sobreprecio por parte de su gobierno no ayudaron a que sus compatriotas la tomaran muy en serio. Hoy hasta su exaliado Luis Fernando Camacho, con el que mutuamente se lanzaban flores y Biblias allá por octubre pasado, calificó la renuncia de Áñez como la derrota de una candidatura sostenida por encuestas amañadas y manchada de corrupción. Carlos Mesa no le dedicó mucho más que un tímido agradecimiento por retirarse de la carrera, un poco por educación y otro poco por cálculo electoral. Incluso organizaciones nada sospechosas de simpatías masistas o castrochavistas como la estadounidense Human Rights Watch señalan los abusos del ejecutivo de Áñez durante este año. En un informe de 53 páginas, la ONG denuncia violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva por parte del gobierno de facto. En el texto se mencionan los casos de Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete de Morales, quien estuvo presa durante meses sin acceso a atención médica pese a estar embarazada y que sufrió un aborto espontáneo en su celda. O el de Mauricio Jara, en prisión preventiva acusado de sedición e instigación pública a delinquir por haber calificado al gobierno de Áñez de tirano y dictatorial en Internet. Caramba con los amantes de la democracia y la libertad de expresión que llegaron a rescatar Bolivia. En este ambiente de hostigamiento, reitero, denunciado por una de las ONGs menos favorables a las posiciones políticas y diplomáticas de Evo Morales que existe sobre la superficie del planeta, no sería de extrañar que además exista un voto oculto a favor de Arce que le otorgue incluso un porcentaje mayor al que indica la reciente encuesta. Porque a ver quién va a admitir una preferencia electoral por el MAS ante la pregunta de un desconocido cuando quién sabe si por eso después van a imputarte por cargos de terrorismo. Pero la principal pregunta que se abre ahora es cómo cambiará el panorama electoral con la salida de Áñez. ¿Sus votos irán hacia la candidatura de Carlos Mesa, hacia la de Luis Fernando Camacho o hacia la abstención? ¿Los dos candidatos escucharán la propuesta de Janine de hacer un frente común contra Luis Arce? Por los calificativos que se han venido lanzando entre los tres principales candidatos no masistas en los últimos meses, no parece ser el escenario más probable. Luis Fernando Camacho, el que busca convertirse en el representante de la nueva política, ha acusado en varias ocasiones a sus dos rivales de cómplices de Evo. Carlos Mesa busca ofrecer una imagen de moderado y como principal candidato opositor en las encuestas, difícilmente le interese poner sus cifras en peligro aliándose con alguien tan desprestigiada y desgastada como Áñez o tan extremista como Camacho. Por su parte, de aliarse con Mesa, Camacho perdería parte del voto radical
en su feudo al oriente del país, con el que incluso quedando tercero en la elección podría alcanzar un aceptable número de asambleístas para ser un debutante en la política nacional. Pero la historia latinoamericana deja claro que al fin y al cabo, en muchas ocasiones, estas decisiones no las toman ni los candidatos ni sus comandos de campaña, sino una llamada desde Washington. Y todavía falta un mes para la elección, así que todo es posible. Desde 2005, el único nexo común del antimasismo ha sido precisamente ese: que se vayan Evo y los suyos y que no vuelvan. Más nada. Difícilmente en ningún otro punto, sea social, político, étnico, religioso, de visión de Estado, sean capaces de ponerse mínimamente de acuerdo en algo trascendente. Una alianza entre ellos sería como meter 3 gatos dentro de una bolsa y presentar la bolsa como candidato, mientras se intenta acallar el sonido de los maullidos, zarpazos y bufidos que escapan de su interior. Pero ojo, eso no quiere decir ni que no vaya a suceder, ni que no pueda resultar efectivo electoralmente. E independientemente de si el paso a un costado de Áñez desemboca en esa hipotética alianza o otra similar o ninguna, la única manera de salir de la crisis política e institucional que vive Bolivia es que, sea el que sea el resultado de las elecciones, esta vez sí se respete.